las 5 configuraciones más importantes que debemos conocer cuando estamos trabajando con NUnit y estamos ejecutando nuestros tests en paralelo. Vamos a ver estas 5 configuraciones que nos provee NUnit. En el video vamos a comenzar viendo en detalle estas 5 configuraciones, cuáles son estas 5 configuraciones, y al finalizar del video les voy a hacer una recomendación de cuáles usar según mi experiencia. Entonces vamos a la documentación de NUnit para ver las diferentes opciones que nos brinda NUnit dentro de su documentación. En la documentación vemos estas 4 configuraciones. Vamos a ir analizando cada una de ellas. La primera que vamos a ver es Children. Children lo que nos permite es, como vimos en el video anterior, que se los voy a dejar en la documentación, al igual que el código para que se lo puedan descargar y seguir probando estas diferentes configuraciones. Bueno, en el video anterior veíamos que Children es la configuración que nos va a permitir ejecutar todos nuestros tests en paralelo. Si tenemos 10 tests y configuramos nuestro proyecto con Children, se nos van a ejecutar los 10 tests en diferentes hilos de ejecución. Es la configuración que nos va a permitir el mayor número de ejecución. Y fíjense en esta columna que nos trae la documentación de NUnit es sumamente importante. Vemos a qué nivel nosotros podemos hacer esta configuración. Nos dice que es a nivel de proyecto y a nivel de clases. Cuando nos dice ensamble, quiere decir que esta configuración la podemos agregar en ensamble.info, que afecta a todo el proyecto. Entonces vamos a ver esta configuración, cómo se agrega en el proyecto. En el proyecto, si vamos a Properties, Ensemble Info, vemos esta configuración que la tenemos agregada como Parallel Scope Children. Aquí le estamos diciendo a todo el proyecto que nos ejecute todos nuestros tests en paralelo. Bien, esta sería la primera configuración. Ahora vayamos a ver la segunda. La segunda y más importante en ese orden sería Feature. Feature lo que nos va a permitir es ejecutar en paralelo los tests a nivel de clase. Si tenemos 2 clases con 4 tests, solamente se nos van a ejecutar 2 tests en paralelo, uno por cada clase. Y si se fijan también dónde es válida agregar esta configuración, vemos que la podemos agregar tanto a nivel de clase como a nivel de proyecto. Veamos un ejemplo de cómo podemos agregar esta configuración. Supongamos que en vez de Children vamos a escribir Feature. Ahora le estamos diciendo que se nos ejecuten. Recuerden que este proyecto tiene 4 tests automatizados. 2 de la clase Login, 2 de la clase Login, que serían 2 por los 2 juegos de datos del Data Provider, y 2 de la clase Employee Test. Entonces, si nosotros lo ejecutamos con Feature, vamos a ver que ahora vamos a tener solamente 2 navegadores en paralelo, uno por cada una de las clases, que es lo que nos dice esta configuración. Ahí ya va a comenzar la ejecución y vamos a ver los 2 navegadores. Y esta configuración no nos va a permitir ejecutar tantos tests como en paralelo como Children, pero vamos a ver ahora la mayor ventaja que tiene esta configuración con respecto a Children. La ejecución va a ser un poco más lenta por esto que les comentaba, solamente vamos a tener 2 tests en paralelo. Y bien, ya se ejecutó correctamente todos los tests y entonces veamos la mayor ventaja que tiene esta configuración. Como los tests se ejecutan en paralelo a nivel de clase, cada uno de los hilos de ejecución va a tener su propio WebDriver, es decir, el WebDriver no va a ser compartido como cuando ejecutamos con la configuración de Children, que el WebDriver es compartido entre los diferentes hilos de ejecución, que para eso cuando usamos Children tenemos que poner thread static, pero ahora como estamos ejecutando en paralelo a nivel de proyecto, vamos a ver que no vamos a necesitar thread static. Creamos nuestro WebDriver bien simple y si ejecutamos de esta manera no vamos a tener ningún inconveniente, porque como les comentaba, cada hilo de ejecución va a tener su propio WebDriver, porque los tests se van a ejecutar secuenciales en los diferentes hilos que nos va a crear NUnit por clase. Entonces, esto es una de las gran ventajas que tiene esta segunda configuración que estamos evaluando de NUnit. Pasemos entonces a ver la tercera. La otra configuración que debemos conocer de NUnit, que sería la configuración All. Esta configuración, fíjense que nada más la podemos agregar a nivel de clases y métodos. Esto es lo que no quiere decir que no puede ser una configuración a nivel de proyecto.
Entonces veamos cómo podemos agregar esta configuración. Esta configuración de Parallel Scope All lo que nos permite es decirle a nuestra clase o a nuestro método que todo se va a ejecutar en paralelo. Si lo decimos a nivel de clase, le estamos diciendo que todos los tests de esa clase se van a ejecutar en paralelo, y si lo ponemos a un método, este atributo, le estamos diciendo que todos los test métodos asociados a ese test se van a ejecutar en paralelo. Por ejemplo, si tenemos un data provider con 2 juegos de datos, nuestro método, si le configuramos all, se nos va a ejecutar en 2 hilos diferentes. Entonces vamos a agregar esta configuración para ver cómo la podemos agregar en nuestro proyecto. Entonces supongamos que queremos decirle a EmployeeTest que se nos ejecute todo en paralelo. Para eso tendríamos que ir al ensamble, quitar la configuración a nivel de proyecto, y vamos a configurar solamente esta clase. Le ponemos el atributo paralelizable y dentro de parámetro le pasamos el scope, que sería all. Bien, esta es una de las maneras que tenemos de utilizar los atributos paralelizables en JUnit también dentro de las clases. Aquí también pudiéramos utilizar features, lo que vimos anteriormente. Pero bueno, en este caso estaríamos viendo all. Aquí le estaríamos diciendo que todos los tests que se agreguen en esta clase, todos se nos van a ejecutar en paralelo. Y también lo podemos agregar a nivel de método, que sería este caso. Ahí le estamos diciendo nada más que dentro de esta clase lo único que se nos va a ejecutar en paralelo serían los tests que se ejecuten de test add employee, que recuerden, en este caso se ejecuta 2 veces por el data provider. Si agregamos otro test en esta clase y no le agregamos este atributo, ahí no se nos va a ejecutar en paralelo, solo se nos ejecutaría en paralelo este caso de prueba. Bien, una vez visto la tercera configuración más importante que debemos conocer, vamos a pasar a ver la cuarta. La cuarta sería self. Esta configuración lo que nos dice es que se la podemos agregar también a nivel de clase y método, para nosotros decir que el método se va a ejecutar en paralelo o la clase se va a ejecutar en paralelo. Esta configuración es de la menos importante de todas las que hemos visto, de todas las que nos provee NUnit, porque en realidad nosotros podemos agregar esta configuración, lo mismo que se obtiene con self, lo podemos hacer con children, con feature o con all. Combinando estas tres configuraciones podemos hacer lo mismo que hace self, es decir, que no nos aportaría mucha más funcionalidad a la que ya nos provee NUnit con estas tres. Y además de eso, también en las pruebas que yo hice, esta configuración no me funcionó. Lo estuve probando alrededor de 2 horas y en ninguna de las variantes que intenté me funcionó correctamente, es decir, nunca se me ejecutó en paralelo. Y como también les decía que es la menos importante, la que menos valor nos va a aportar, por eso la deseché, ya que no me funcionó y además también no aporta mucho valor dentro de las configuraciones que probé en JUnit. Entonces, estas serían las 4 primeras. Ahora, ¿cuál sería la quinta? La quinta es sumamente importante y la podemos ver en el final de esta página de documentación de JUnit, que sería non paralelizable. ¿Qué nos va a hacer esta configuración? Bueno, vamos a regresar a como teníamos configurado el proyecto y nosotros podemos, ahí lo dejamos configurado por children, y nosotros, por ejemplo, si tenemos esta configuración a nivel de proyecto, ahí le estamos diciendo que todos nuestros tests dentro de todas nuestras clases se nos ejecuten en paralelo. Pero ¿qué sucede si nosotros agregamos una clase nueva donde por alguna razón no queremos que nuestros tests se nos ejecuten en paralelo? Por ejemplo, supongamos que en la clase EmployeeTest no queremos que los tests de esta clase se ejecuten en paralelo, pero sí todas las demás clases de nuestro proyecto. Bueno, podemos venir a esta clase y le agregamos el atributo non paralelizable. Y de esta manera ya excluimos del paralelismo esta clase. Todas las demás clases del proyecto se van a ejecutar en paralelo menos esta. Y lo mismo podemos hacerlo a nivel de método. Si el único método que no queremos que se ejecute en paralelo dentro de nuestra aplicación es el de adicionar empleados, venimos a esta clase y se lo agregamos. Este atributo es muy potente y nos da muchas alternativas cuando nosotros estamos definiendo nuestra estrategia de paralelismo, por si necesitamos tratar de manera particular algún tipo de caso de prueba o alguna clase por las características que tenga de ejecución en paralelo. Bien, estas serían las 5 configuraciones más importantes que nosotros debemos conocer. Y hay una sexta configuración que también debemos conocer, que estuvimos viendo en el video anterior,
que es la configuración para decirle a NUnit la cantidad de hilos que nosotros tenemos que ejecutar o queremos ejecutar. Este nivel de paralelismo siempre lo debemos agregar a nuestro proyecto para así nosotros controlar el nivel de paralelismo o de hilos que se van a ejecutar de manera concurrente. Bien, entonces estas serían las configuraciones más importantes que nosotros debemos conocer cuando estamos trabajando con NUnit y queremos ejecutar nuestros tests en paralelo. Ahora, ¿cuáles son las más recomendables? Las más recomendables son Children y Feature combinados con non-paralelizable. Children, recuerden que es la ejecución por método, todos los métodos en paralelo. Feature, la ejecución de todos los tests por clase, y non-paralelizable, que se puede utilizar siempre complementando las dos estrategias anteriores para especificar algún test o clase que no se ejecute en paralelo. Ahora, ¿por qué Children es de las más recomendables? Children es la que nos va a permitir a nosotros mayor paralelismo. Es donde vamos a tener una mayor eficiencia, ya que vamos a tener la mayor cantidad de tests ejecutándose en paralelo. Pero ¿qué desventaja tiene esta configuración? La desventaja es que nosotros tenemos que tratar como thread static nuestro WebDriver. Y esto le agrega un poco más de complejidad, y también tenemos que tener mucho cuidado con los diferentes recursos compartidos, variables estáticas, que nosotros declaremos en nuestras clases. Y la otra opción que les recomendaba era Feature, que es a nivel de clase, que esta es la principal ventaja que tiene, que es de todas la más segura, porque como les decía, se ejecutan hilos por clase, por lo tanto WebDriver no va a ser compartido entre los diferentes hilos. Y la implementación es mucho más simple, ya que no necesitamos el thread static. Entonces mi recomendación es que, sobre todo si no tienen mucha experiencia con paralelismo o con aplicaciones multihilo, comiencen utilizando la configuración o paralelismo por clases, que sería Feature, para así obtener una mayor velocidad de ejecución, ya que vamos a tener diferentes hilos de ejecución, no tantos como Children, pero sí vamos a tener diferentes hilos de ejecución con menos probabilidad de errores en cuanto al paralelismo que la opción de Children. Entonces, resumiendo, si tienen bastante experiencia con paralelismo, ya lo han utilizado en otros proyectos y lo que les están enfocados es en obtener la mayor velocidad en la ejecución de sus tests automatizados, utilicen Children apoyándose de la estrategia de non-paralelizable. Y si son nuevos con NUnit, es más recomendable que utilicen el paralelismo con Feature, teniendo en cuenta también non-paralelizable para los casos que lo necesiten. Y de esta manera hemos concluido este video, donde estuvimos viendo las diferentes variantes que debemos conocer de NUnit a la hora de ejecutar nuestros tests en paralelo.